Muy buenas noches, comienza Días Contados en Vía X, como siempre, junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Analizamos la actualidad. Recibimos en el estudio a Jorge Arrate, ex ministro, ex militante socialista, que ha sido muy crítico de la posición que ha tomado el expresidente Ricardo Lagos. Y también hablamos sobre inflación, alimentos, agricultura en época de cambio climático y más, junto al ministro del ramo, Esteban Valenzuela. Pero hablemos de Cuba, porque hace un año ese país experimentó sus protestas más masivas en 62 años de revolución. Decenas de miles de personas se manifestaron en más de 60 ciudades y pueblos de forma mayoritariamente pacífica. La represión fue brutal y casi 800 personas fueron juzgadas. Ya 600 de ellas están condenadas, con penas altas de hasta 20 años de cárcel por sedición. En el caso de los artistas del movimiento San Isidro, enfrentan penas de 5 y 9 años por hechos evidentemente políticos y no delitos comunes, como dice el régimen, que no quiere aceptar que lo que hubo fue un estallido social e insiste en que los manifestantes, la mayoría jóvenes, son antisociales, delincuentes y salvajes. El Código Penal se endureció después de eso y la señal ha quedado clara. Cualquier muestra de descontento con el régimen que hoy encabeza Miguel Díaz-Canel será brutalmente reprimida. El descontento no para de crecer. 140.000 cubanos han dejado la isla en los últimos 8 meses, el éxodo más alto desde 1960. Hay cortes de luz que en algunas zonas llegan a las 12 horas diarias, una inflación descontrolada y cacerolazos que son cosa habitual. El bloqueo estadounidense no da tregua, a pesar del inicio de una lenta recuperación del turismo y de que se reanudaron los vuelos desde hacia Estados Unidos. Y el envío de remesas, una de las pocas medidas flexibilizadoras de la administración Biden, ha dado un poco de alivio. Sin embargo, no es suficiente para frenar el descontento. El gobierno insiste en que la culpa no es de ellos y hasta insignes partidarios de la revolución abogan por mayores cuotas de realismo. Llaman a enfrentar la crisis pese a lo inmoral del bloqueo, con medidas domésticas, dado que el escenario internacional económico solo empeorará. El cantante Silvio Rodríguez, por ejemplo, opina que la revolución debe ser capaz de renovarse. ¿A dónde vamos si no reconocemos lo que nos pasa?, se pregunta, mientras otra gran parte del pueblo cubano se interroga cuándo vendrá un nuevo estallido, quizás esta vez uno definitivo. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. For me, something you call out but confess. Boots are made for walking, and that's just what they do. One of these days, boots are gonna walk all over you. Comenzamos una nueva edición de Días Contados. Les damos la bienvenida, como siempre, en la mesa junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Bien, Carolita. Buenas noches. Muy buenas noches. Juan Diego Montalva. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿puedo hacer un punto con tu editorial? Me acordé en un viaje a Cuba. No, es que contigo no hay valor. El viaje a Cuba en que la presidenta Bachelet se para. No perdona. Corriendo porque Fidel le iba a recibir. No, perdona. No. En otro viaje a Cuba. Ah, tiene varios viajes a Cuba. ¿Qué te pasa? Bueno. ¿Pero estabas en ese viaje? Sí, estaba en ese viaje. Otro día podemos conversar de eso. No, solo quiero... Eso tiene otro precio. Sí, exactamente. Solo quiero apuntar el tema de lo impactante que fue para Cuba la apertura que hizo el gobierno en 2008 a tener celulares. El solo hecho de poder comprar celular y elegir el modelo, me acuerdo que lo conversamos en esa época con... no lo conversé yo, sino que estaba en esa conversación con el hermano, con Raúl Castro, y Raúl contaba cómo fue liberar la compra de celulares y que las personas pudieran tener telefonía móvil en Cuba, 2008. ¿Y qué opinaba ese caballero? Estaba... la gente va a poder hablar con su pariente de Miami, qué moderno. Bueno, exactamente. Estaba contento. Encontraba que esto había relajado, o sea, que había como descomprimido el aislamiento de la isla. Pero lo más impresionante fue para las personas, porque la gente empezó a hacer lo que todos nosotros hacemos con un celular. Informarse, conectarse con sus parientes, mejorar los poquitos negocios que existían. De hecho, había... Comunicarse. Claro, o sea, la gente podía saber... Pero hoy día los cortan
Bueno, rápidamente. hoy día lo que pasa mucho es que la gente se acerca a los hoteles Donde hay wifi. donde hay wifi y entonces el halo del wifi te permite estar cerca y ahí conectarte porque sigue siendo súper caro para la mayoría de las y los cubanos. Quienes tenían celulares eran personas que recibían... En Cuba tú tienes dos monedas, la moneda nacional y el dólar. Quien tiene acceso a dólar, taxistas, gente del turismo, de los hoteles, podía tener acceso a los celulares. Y buena parte de los celulares inician también lo que la Carola decía del estallido social, que yo no tengo ni una duda que se trata de un estallido social, justamente porque tienen acceso a información, la misma información que el régimen se dedica a opacar. Quería poner No, es muy interesante. ese detalle de cómo la revolución de esto, ¿no? De los teléfonos, de las redes sociales, de la sociedad en red, como se le llama, tiene impactos políticos que incluso llegan a Cuba. Yo me acuerdo, yo fui a Cuba el año 2002, a principios del 2002, y me alojé en el barrio El Vedado, en La Habana, en casa de cubanos. El más elegante de Cuba. Y esta Carolina era es muy elegante. No, pero esta era una casa que... No, son increíbles. De antiguo esplendor, pero donde vivían 3 familias y la ducha era un hilo de agua, digamos. Todo, por supuesto, compensa con la maravillosa personalidad y carácter de los cubanos. Y me acuerdo que conversábamos con la familia que nos acogió, Tania, que nos decía bienvenido a la embajada de Tanzania porque eran negros. No, pero ellos mismos se reían de sí mismos por su negrura así, pero oscura y longilíneo, una familia de personas encantadoras. Y las conversaciones que teníamos cada cierto tiempo se interrumpían. Ellos obviamente eran contrarios al régimen por la situación crónica de pobreza y precariedad que vienen viviendo. Y de repente decía, pero bueno, cambiemos de tema, porque aquí tú sabes que todo tiene oídos. Y era una cosa tan incorporada esto del soplonaje y de los comités de defensa de la revolución y que en el fondo y no es algo que haya dejado de suceder, O sea, desgraciadamente. Hoy día es peor, incluso después de la sonada que hubo hace un año, justamente. Estallido social. Del estallido social. Así le llamaremos en este programa, como diría la conductora Carolina. Tal cual. Sri Lanka, Colombia, Cuba, por cierto. No, lo de Sri Lanka fue Sí, impresionante. ¿Qué está haciendo? increíble. Sí. Bueno, está haciendo, pero esa imagen con el pueblo tomándose Entrando al palacio. me pareció increíble. O sea, de verdad, como de... También es como de cuando película, cayó Honecker película. en Sí. Alemania. Eso también era impresionante. Increíble. Sí. Y el pueblo cubano, saludos a todas las personas que nos puedan ver. Bueno, y aquí que tenemos tengan el pan acá. Qué maravilloso El son. pana Qué sí, maravilloso. cubano. Pero es un pueblo maravilloso, maravilloso. Pana está tratando resistente, algo fue a buscar. nuestro querido resistente, creativo. Tenemos- El movimiento cultural cubano Es increíble. Es increíble hasta el día de hoy porque logra llevar esperanza a la gente mayor. Hay una disputa generacional muy fuerte entre las personas mayores que adhirieron a la idea de la revolución y los cabros y las cabras más A jóvenes. mí es que yo ya no... Que simplemente no la ven, no la palpan, no le no la encuentran viven, sentido. no le encuentran sentido, no le creen. Falta de libertad, pobreza. no, Pero es que al que impresionante. no tolero ya así de verdad a Silvio Rodríguez. ¿A quién? Silvio Rodríguez. Ah, pucha, ahí tenemos un problema Sí, ahí severo. tenemos una diferencia. No, No, severo. de verdad, Pero por Dios que se demoró en admitir sí. que el rumbo de la revolución se había extraviado hace mucho tiempo, a diferencia de Pablo Milanés, que se fue a vivir Sí. hace muchos años a Madrid y que tiene una mirada más bien crítica, aunque le cuesta. Me tocó entrevistar a Pablo Milanés ¿En y cuando serio? uno le pone el tema, les duele el alma. Pues, les duele Les el duele. alma. No, Tú además sabes lo que que- pasa es que fueron muy pro régimen. Sí, nosotros tiempo. fuimos con... Yo invité a mi hija a Cuba cuando... Estamos en la íntima ya, sí. Sí, Estamos ya, entonces nos fuimos las dos. Profundo. Nos fuimos las dos. Pero avísenme cumplió- cuando vuelvan. Cuando cumplió 18. Y entonces un señor que nos llevaba en auto nos contaba que Silvio Rodríguez cada cierto tiempo volvía a la isla y hacía conciertos en los barrios sorpresa. Sí, po, en la calle. Claro, Un y de amigo que se lo repente, encontró. bueno, imagínate, mi fantasía máxima era que de repente alguien iba a llegar como a oídos nuestros que Silvio estaba en un Que barrio. Paula estaba ahí, que Silvio Obvio. llegara. Pero tú sabes que cada vez lo pescan menos, ¿ah? Eso me Oh. contaba un amigo que fue hace 6 años, una No, cosa porque así, ya que no como debe que ser muy tocaba querido. solito con la guitarra y yo No creo que pasa por nada. eso él mismo ahora está adquiriendo
Y aparte cuando dice ¿a dónde vamos a parar? Si es que falta realismo frente a la situación económica, yo no veo como ¿a dónde van las palabras? Que nunca sé. Tal Es cual. que Bueno, vamos a los titulares, por favor. Y apartamos el programa. Vamos a los titulares y hablemos de algo que ha sido tema durante esta semana, que es la actitud, podríamos decir, de confrontación que han tomado algunas ISAPRES, o de acción más bien, frente a la ambigüedad del ordenamiento actual en materia de alza de los planes de salud. Hay la confirmación de parte del ISAPRE Colmena de que se han empezado a tomar acciones civiles, demandas civiles, contra algunos afiliados que han recurrido, como viene ocurriendo por miles en los últimos años, a la justicia para parar el alza de los planes fundado en la resolución del Tribunal Constitucional del año 2010, que establece que no se puede subir por factores como la edad o el género el precio de los planes de salud. Y este paso que ha dado Colmena, que otras ISAPRES, digamos, desconocen, ha sido realmente llamativo. Hay otro paso que ha dado la controladora del ISAPRE Cruz Blanca, que se llama BUPA, que le ha pedido a la Cancillería chilena el inicio de consultas de arbitraje por lo que considera la vulneración del Tratado de Libre Comercio con Reino Unido en materia de protección de inversiones. Dice que ha habido una expropiación indirecta por no poder ajustar los precios de los planes y la frustración de las legítimas expectativas. Y el enredo es que recién el año 2019, después de la resolución, me quedé pensando en la revolución, del año 2010 del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucionales 4 artículos que conforman la estructura de la tabla de factores, recién el 2019 una circular de la Superintendencia de Salud zanja el tema diciendo que se mantiene vigente la facultad de las ISAPRES para fijar el precio final de los planes, aplicando para ello la tabla de factores, aunque con límites, en virtud de un instrumento único que busca eliminar la discriminación por sexo y por edad. Y allí quedó la ambigüedad en que cualquier afiliado ISAPRE, que hay que decirlo, que es un 30% de los chilenos versus el mayoritario 70% que se atiende en FONASA, lo puede vivir cuando ha recurrido a través de abogados a la justicia para parar el alza de los planes, o a través, mucho más práctico, de la Superintendencia de Salud, donde no pagas ni un peso y la Superintendencia hace el trámite por ti, y en general se falla a favor de los usuarios. Hay 300.000 reclamos por alza de precio de los planes que la Corte Suprema tiene que determinar qué va a pasar con ellos. Últimamente se le ha dado la razón a los usuarios. Esta es una cuestión que le ha puesto un peso gigantesco al sistema judicial. No, y al sistema de la ISAPRE. Y a las ISAPRES también, que que están llegando a un punto que dicen esto ya sencillamente no es rentable, estamos con pérdidas millonarias. Y la ministra de Salud dice, bueno, pero debieran tener como un sistema de seguro, de protección frente a este tipo de eventualidades, porque durante tanto tiempo han podido, qué sé yo, avanzar en esto. Hay otras ISAPRES que tienen una mirada súper crítica de lo que está haciendo Colmena, pero en el fondo, y en esto quisiera saber cómo lo ven ustedes, sobre todo de cara al proceso constituyente y a la reforma a la salud que se ha anunciado, es que pareciera que la lógica del seguro en materia de salud ya no da para más, porque siempre va a haber un choque con la demanda por seguridad social y no un seguro privado como se asegura a un auto. ¿Cómo ven el escenario? Yo soy usuaria de ISAPRE Colmena, así que después les puedo contar de la cantidad de cosas que me ha pasado como mujer afiliada. No, yo creo que lo que ha hecho Colmena no es muy... De hecho, fíjate, pensé el costo que tiene para la imagen de Colmena, una cosa por el estilo, ¿no? Demandar a los... Sí, demandar a los usuarios no es muy inteligente, no sé si lo podrían haber hecho de otra manera, no soy especialista en el tema y tampoco me he metido mucho como para opinar, pero me llamó mucho la atención que tomaran una decisión así, porque para ellos, o sea, en términos de imagen es nefasto. Es bien poco decoroso, pero sobre todo yo creo que da cuenta como de qué es vivir atendiéndote en la salud privada y manejado por privado. Porque al final, cuando tú te enfermas, es el momento de mayor vulnerabilidad que una persona puede tener. Cuando se enferman tus hijos, cuando tienes un accidente, cuando ya te pones viejo o vieja, y necesitas salud, necesitas que te cobijen, necesitas que te atiendan. Y la manera que tienen ellos de enfrentar, como decía Carola, 300.000 reclamos. Hay un dato de 31.000 reclamos que fueron demanda,
que las ISAPRES no pudieron justificar el alza. Simplemente esas 31.000 demandas se quedaron así como la superintendencia dijo, no hubo manera de justificar el alza con la ley actual y por lo tanto deben pagarle a los afiliados. Pero en el fondo, a partir de lo que decís tú, Juan Diego, si yo me dedico a cuidar personas, si además tengo todos estos avisos que tienen las ISAPRES, confía en nosotros, te ofrecemos confianza, te vamos a cuidar, y en un momento en que tú reclamas, además, olvidémonos de la salud pública, ok, salud privada con una ley, si no cumplen la ley, 31.000 casos donde no está justificada el alza, ¿por qué te van a prohibir en este juego del libre mercado y de la mirada neoliberal de la salud? Tengo una ley, no cumples la ley, te demando. La superintendencia dice que no cumples y te enojas conmigo y me prohíbes, ¿cuáles demandar. son las consecuencias de que te demanden? No, pero lo que te quiero decir... una demanda de tu ISAPRE. Que te demande la ISAPRE. Pero ¿Cómo ya eso ya yo es? soy, ayer aparecía en las noticias una señora que tenía cáncer, que le quedaba un año de vida, que estaba demandando a la ISAPRE la estaba demandando a ella, además de luchar por su vida, tenía que intentar encontrar un abogado que neutralizara esta demanda que le iba a quitar los pocos minutos de vida que le iban quedando. Entonces, el espíritu de ser cuidadores de la salud se parte por la mitad cuando alguien va donde sus afiliados que están haciendo uso de su derecho y les dice, te vamos a contrademandar. No se me ocurre nada... Es una amenaza, es como, demándame para que vea. Pero no se me ocurre nada peor de un gerente de un lugar en contra de su reputación que buscar esa salida, cuando podría tener tantas maneras de enfrentar a puertas, además de un nuevo texto constitucional, donde el derecho a la salud va a estar protegido por el Estado, cosa que hoy día no sucede. Entonces, es tan poco inteligente de parte de las ISAPRES. Bueno, y además eso. con el anuncio de este gobierno de hacer una reforma a la salud que se ha intentado hacer en el gobierno de Sebastián Piñera, en el gobierno de Michelle Bachelet, y que sencillamente no se avanza. Hay, por supuesto, una presión enorme y un lobby significativo de las aseguradoras privadas que hay que ver en qué situación van a quedar, si es que eventualmente se aprueba la Constitución o se avanza en una reforma de salud, si van a quedar como prestadores complementarios al Estado, si es que toda la plata, digamos, que de las cotizaciones, tanto de los usuarios de FONASA como de ISAPRE, se van a un fondo común. Es decir, hay un escenario que es desafiante para los actores privados. Recordemos que la Constitución no prohíbe la provisión de servicios de salud por parte de privados, eso es importante. Entonces, esta actuación de una de las ISAPRE, bueno, y puede haber otras también, pero en este caso específico de lo que está haciendo Colmena no contribuye mucho a eso. Yo solo quiero decir que no solamente actúan, tienen una mala práctica las ISAPRE, bueno, me pasa con la mía, a la hora de subir los planes de salud, con esta, digamos, interpretación, sino también en otros asuntos. Por ejemplo, todas las personas que tenemos hijos chicos, nos enteramos de que a los 2 años cambia el factor y baja la prima para los niños porque tienen menos riesgos de salud. Hay una circular que dice que las ISAPRES tienen que bajarlo automáticamente sin necesidad de que el afiliado, digamos, lo diga, lo recuerde. Ellos tienen, digamos, la edad en que nació tu hijo, saben perfectamente. Exactamente. Pero sin embargo ellos hacen una interpretación. Entonces a mí me ha pasado, amigas mías les ha pasado que hemos tenido que recurrir, en mi caso a la superintendencia, en el caso de amigas a abogados particulares, porque no te quieren reconocer que tienen que bajar la prima. Y finalmente en ambos casos se ha fallado a favor de nosotras y han tenido que restituirte un montón de plata por toda la prima excesiva que estuviste pagando porque tus hijos, no sé, ya habían cumplido 2 años hace 3, 4, 5 años. Lo mismo en el caso de las mujeres, cuando cumplimos 40 años, tiene que bajar por una cuestión de la edad de la fertilidad y la posibilidad del uso de servicios que tienen que ver con ginecológicos, maternidad, etcétera. Te tienen que bajar también el factor. Y lo mismo, hay una circular en la que ellos se escudan, hacen una interpretación jurídica en que no lo hacen de manera automática. Todo eso no hace más que producir un enojo sustantivo, significativo en los usuarios, que no vamos a recurrir con mucho amor a proteger a las ISAPRES cuando tenga que decidirse qué va a pasar con su futuro. Así es. Ellos han sido un buen ejemplo de cómo matar la gallinita de los huevos de oro. Las ganancias de las ISAPRES han sido siderales y sin embargo Sí, han sido poco inteligentes, han sido poco solidarios con sus usuarios y con sus usuarias. Sí, y no han sido capaces de poder avanzar con los tiempos. Es decir,
haciéndole la vida mejor, siendo mejores prestadores en el fondo. No, yo ahí de verdad insisto en que yo no tengo conocimiento del tema y habría que meterse, pero a mí lo que no me gusta es, y perdona Paula, pero y que no solamente sea en el caso de la ISAPRE, que es cuando tú dices, no, ha tenido ganancias siderales. En eso yo creo que hay que bajarlo, ¿me entendí? Hay que ver la cantidad cuál es la cantidad de usuarios, cuánta es la ganancia por usuario. Creo que, por ejemplo, ahora justamente a raíz del tema de Colmena, que me parece bastante desafortunado, me han dicho que el tema de la ISAPRE es que están realmente como en la línea, ¿me entiendes? O sea, en términos, están en crisis, viviendo en términos de mantenimiento de las ISAPRES como instituciones, debido a la cantidad de licencias médicas y a la cantidad de demandas que tienen en los tribunales. Yo creo que ahí, no sé, a mí siempre me pareció yo no soportaba ese término no más al lucro, con esa idea que cuando no se puede decir no al lucro, cuando, ¿me entiendes? Como esos eslogan que funcionan muy bien y que son de fácil captación y fácil comprensión, o sea, pero que al fin de cuentas son un poco exagerados. Claro, que hay que tener una mayor comprensión. Y en ese sentido yo creo que cuando uno dice, no, las ganancias exageradas que tienen las USAP, es que en materia de salud es delicado. Y es muy delicado por eso. Entonces yo creo que ahí en ese tema yo creo que la lucran. discusión ha sido un poquitito liviana en términos de ver realmente cómo funciona ese sector. Yo, como te digo, no lo conozco, no sé si las ganancias son exageradas o no, pero creo que ahí en esas discusiones así hay que tener como más... Me gustaría ser más especialista y saber más. Oye, vamos a hacer una pausa y al regreso estaremos conversando con Jorge Arrate, ex ministro, economista, político y que ha sido un gran crítico de la posición que ha tomado el presidente Ricardo Lagos frente al plebiscito de salida. Antes, WOM tiene algo que contarte. De regreso en Días Contados, ya tenemos con nosotros acá en la mesa a Jorge Arrate, ex candidato presidencial, que el año 2009 obtuvo el 6,2% de los votos, abogado, economista, escritor, ex ministro, estuvo en la vocería, en trabajo y en educación. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Y en minería. Y en minería. Porque fui ministro de minería de Salvador Allende. De Salvador Allende, ni más ni menos. Pero por 24 días solamente. Por y embajador en Argentina también. Sí, claro. Embajador 3 en años. Argentina. No fuiste ministro del presidente Ricardo Lagos, fuiste ministro de Eduardo Frei sí, y de Patricio Aylwin, ¿no? De Aylwin y de Allende. De Allende, de Aylwin y de Frei. Bueno, y has respondido a la postura que ha tomado el presidente Ricardo Lagos con esta carta que es una especie de yo acuso, que se llama Qué pena Ricardo, ¿no? Y que ha sido muy, muy comentada, considerando que ustedes tienen una trayectoria de vida muy común, muy coincidente. De hecho, tenemos una foto muy bonita que hemos estado compartiendo en el chat interno y que uno dice que increíble que hacia el final de la vida política se produzcan estas diferencias tan grandes sobre el plebiscito constituyente. Mira, ahí está la foto. Del 4 de septiembre. Ahí está la foto. ¿Dónde fue eso, Jorge? Mira, yo acababa de llegar a Chile después de 14 años de exilio, fue el año 87. Mira. Y había un acto en Valparaíso en aquella época era para promover las elecciones libres. Hubo un momento antes del no, claro, en que se promovían las elecciones libres y ahí estamos con el presidente Aylwin. Entonces yo fui, llevaba días, debe haber sido septiembre porque yo volví a fines de agosto del 87 y ahí me encontré con Ricardo que estaba participando en esa actividad. Y bueno, anduvimos un buen rato juntos. Yo recuerdo que fuimos al Cerro San Roque, donde O'Higgins había despedido a la escuadra libertadora. Me imagino. ¿Y eran amigos, Jorge? Yo diría amigos en el sentido de practicar la amistad, tener una vida social, no. Pero yo lo conocí cuando ingresé a primer año de medio, en aquel entonces era tercero de Humanidades, ¿ya? Al Instituto Nacional, y Ricardo Lagos estaba en sexto. Allá ahí lo conociste. Y después, por lo menos yo lo conocí a él, no creo que él me haya conocido a mí, sí, porque los grandes 3 o 4 años de diferencia en esa época era... Los grandes no conocen a los más chicos. Efectivamente. Y después nos volvimos a encontrar en la Escuela de Derecho, yo entré a estudiar Derecho. Pero tú eres economista. Y él estaba en cuarto.
me recibí de abogado y nunca lo ejercí. Ya. Nunca ejercí. Y después estudiaste economía. Y después estudié economía. Ah, pero él también estudió economía y derecho. Sí, hubo una generación... Destino cruzado. Hubo una generación de abogados que se trasladaron a economía. Yo creo que el primero que hizo eso fue Andrés Bianchi. Mira, Ah, sí. Andrés después estuvo... expresidente del Banco Central, Embajador en Estados Unidos. embajador en Estados Unidos. Después lo hizo Ricardo Lagos, estuve yo y después mío Eugenio Davía, Armando Arancibia. Mirá. En fin, fue una generación de gente que habíamos sido alumnos de ¿De quién? de un profesor que era muy destacado, que era Alberto derecho. Baltra Cortés. Baltra. Un profesor radical que hacía clases de economía y enseñaba economía moderna, ¿no? En derecho. Era mucho más moderno que los demás Ya. en derecho. Y bueno, fuimos alumnos y yo después fui profesor ayudante de él y todos los anteriores también, ¿no? Ya. Desgraciadamente, don Alberto murió pinochetista. No. Sí. Porque, bueno, así ocurre a veces Por economista. en las vidas, ¿no? Claro, la gente se transforma. Se transforma. Ya, a ver, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? En la Jorge? naturaleza nada se pierde, todo se Vamos. transforma, dijo ¿Ah? Lavoisier. Claro, o también, como decía Schumpeter, ¿ah? ¿Cómo se llama? La destrucción creativa del capitalismo. Así es. Bueno, una cosa es tener una postura política divergente con alguien que ha sido un correligionario tuyo muchos años, pero otra distinta es, podríamos decir, denostarlo. Hay frases bien fuertes en tu carta, Jorge. ¿Tú crees que es...? No sé si usé bien la palabra, pero cuando tú dices... No, es que es importante la palabra. Ya, también. entonces la puedo corregir. Porque bien. tú dices, mientras más hablas de lo que te ha llevado a adoptar tu postura, más te hundes en un marasmo de argumentos aberrantes. Pero eso no es denostar. Ya. Es una frase muy dura. Muy dura, no es muy denostar. crítica. Ok, la Ahora, retiro. yo te quiero decir La lo retiro siguiente. en Yo favor de la conversación. mandé esa carta Ya. y punto. Porque ya está dicho lo que yo pienso ahí y lo reitero. Pero punto que no quieres conversar más de la carta. No me parece interesante. Me gusta conversar del apruebo y del rechazo, porque ese es el fondo de la carta. La carta no es Lagos, Arrate. La carta es apruebo o rechazo. Eso es lo que es la carta. Sí, ahora llama la atención el tema del Lagos. Te digo, la entrevista de Luisa Durán ayer, Anteayer. que salió, claro, dice... Marte. Todos los que eran militantes y que fueron ministros, subsecretarios, embajadores, alcaldes, todos ellos eran de la concertación. Y supongo que estarían muy interesados y lo tomarían muy en serio. Por algo querían ser embajadores. Yo supongo que era porque creían en ese gobierno y querían llevar eso a otros países y conversarlo. No puedo creer que sea porque les gustaba el cóctel o la casa donde iban a vivir. Tú fuiste embajador de Lagos 6 años en Argentina. 3 años. 3 años en Argentina. 3 años. Mira, sí, yo fui de la concertación hasta que me fui del Partido Socialista el año 2009. Pero te quiero decir lo siguiente, yo renuncié a la embajada en Argentina a los 3 años, no por discrepancia, ningún tipo de discrepancia con el gobierno, sino que tenía deseos de volver a Chile y de volver a... Fernando Castillo Velasco me había pedido que lo reemplazara como presidente de la Universidad de Arcis. Ya. Y yo acepté eso, ¿no? Pero siempre he estado reconocido de Ricardo Lagos, porque cuando él me invitó a tomar desayuno, me preguntó si estaba dispuesto a salir fuera de Chile, yo le dije que sí, pero después tuve que restringir mi respuesta porque yo tenía a mi madre viva, murió a los 101 años, yo soy hijo único. Entonces, me acuerdo que un día, pocos días después, lo llamo y le digo, mira, lo siento, te dije que sí, pero yo no puedo. Hay un solo país en que yo podría, que es Argentina. Está cerca. Porque estoy a tiro de avión, ¿no? Había 11 o 12 vuelos al día en esa época. Y él, yo creo que no le fue fácil, porque la democracia cristiana presionó mucho por tener esa embajada. Y esta frase que dice la mujer de Ricardo Lagos, Luisa Durán,
¿Cómo? Porque habla de un embajador, precisamente la carta tuya ha sido bastante Pero dura. mira, el párrafo que me acabas de leer, porque yo no he leído, vi la foto de Luisa, pero no he leído La entrevista. Sí, pero el párrafo que me acabas de leer da como la impresión que toda la gente que ocupó alguno de estos cargos recibió privilegios o prebendas. Yo creo que esos cargos no son privilegios o prebendas, son responsabilidades. Y la primera responsabilidad la tiene quien te designa, no es el que acepta. Primero te ofrecen y te designan. Entonces, yo creo que uno cuando ocupa un cargo público, de servicio público, y lo hace bien, yo creo que yo lo hice bien, y así me lo dijo el propio presidente y mucha otra gente en esa época, actué muy profesionalmente, nunca ejecuté acciones políticas desde la embajada, ni afuera ni en Chile. Sí, eso se entiende, Jorge. Yo creo que el fondo del asunto es que el laguismo o el entorno de Ricardo Lagos y el propio Ricardo Lagos se siente dolido de cómo la exconcertación lo ha tratado. ¿Tú crees que tiene motivos para sentirse dolido, específicamente el capítulo en que bajan su candidatura en favor de Alejandro Guiller y que Luisa Durán... Tú ya no estabas en el Partido Socialista, tú te habías ido mucho antes, así que tú tienes una visión crítica de bastante antes. ¿Cómo crees que había un ninguneo? Mira, lo que quiero decirte yo dos cosas. Uno, yo, Carolina, el 2003 me vine de Buenos Aires de vuelta a Santiago. Han pasado ya 20 años, yo no he tenido ninguna responsabilidad, ningún cargo de Estado, no he recibido ningún recurso, ningún fondo, ningún proyecto, ninguna asesoría con cargos, con fondos públicos. Llevo 20 años siendo, en ese sentido, bien independiente. Lo entiendo perfecto. No has estado en esas decisiones de la cúpula socialista. Y lo segundo que te quiero decir, sí, eso no tengo idea cómo pasó, o por qué pasó, yo creo que debe haber sido muy doloroso, ¿no? Pero no lo sé, no me corresponde dar una opinión. Pero y lo segundo que te quiero decir es lo siguiente, con Ricardo Lagos tuvimos muchos momentos en que estuvimos juntos y que son muy memorables. ¿Ah? La lucha por el plebiscito, pero tuvimos también momentos de gran desacuerdo durante mi vida política. ¿Desacuerdo? Sí, eso está en mis memorias, ¿no? El segundo volumen de mis memorias está escrito y hay partes en que no expresa mucha simpatía por Ricardo Lagos, tal como él en sus memorias tampoco había expresado mucha simpatía hacia mí. Mira, no sabíamos, sí. Está bueno. Jorge, es interesante lo que dices desde el 2003, porque yo siempre he pensado que la gente que se dedica a la política in extenso le cuesta mucho ganarse la vida después sin estar en el circuito de la política. Es decir, yo felicito que alguien desde, como dices tú, en 20 años pude ganarme la vida haciendo otras cosas que no sea la política, pues finalmente la política la pagamos todos, ¿no es cierto? Así que ahí, punto. Me gusta eso. Sí, me inscribo tal cual, me gusta eso. Mira, para que no quede dando bote la pelota, yo me jubilé en el año cuando cumplí 65 años, o sea, el 2006, y tengo una buena pensión del no te INP, del INP. Claro, no te cambiaste a las AFP. Bueno, es más larga la historia, pero yo tengo una pensión del INP y además yo estuve exiliado 14 años afuera y los últimos 10 los pasé en Holanda dirigiendo una institución que financiaba el gobierno holandés para trabajar por el regreso de la democracia en Chile. Así que yo tengo además una pensión holandesa por el tiempo que trabajé allá, que no se yuxtapone, por cierto, con el que trabajé en Chile. Y con eso me alcanza. Bueno. Yo no quiero más, no aspiro a más, no necesito porque más. El problema, Paula, yo creo que no es tanto, se acostumbran. No, lo que pasa es que quieren más. Y eso le pasó a buena parte de la Concertación. Es cierto eso. Quiero preguntarte a propósito... Vaya detalle. A propósito de eso, Jorge, quiero preguntarte tu opinión por el ambiente político. Estamos viviendo un momentum hace un rato ya, pero está todo muy revuelto, todo el mundo pelea con todo el mundo, está la cosa enojada. Crispada. Está crispado el ambiente.
tu crispación y dos más, ¿no? Sí, ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que tienes razón, pero creo que no es solo por el debate político. Creo que hay otros factores que inciden fuertemente. Hemos vivido un periodo y seguimos viviendo un periodo bien complicado. Está el COVID, el encierro al que incluso uno se acostumbró. Yo me acostumbré bastante a estar encerrado y ahora me gusta estar solo en la casa escribiendo. En fin, están los acontecimientos mundiales que no son tranquilizadores para nada. Está la emergencia de un nuevo tipo de delincuencia y por lo tanto temas de seguridad personal que afectan a las personas. Y todo eso converge a que haya un mal humor mayor que el que ha habido siempre, que tiene además sus causas y sus justificaciones. O sea, en un país con la desigualdad que tiene Chile, yo creo que sería difícil pedirle a toda la gente que anduviera bailando en la calle, ¿no? Jorge, ya te hemos sacado del tema que te gustaba, que nos convoca, que es apruebo o rechazo. Vamos para eso. Apruebo o rechazo. ¿Y por qué? Mira, anoche dije una frase que la voy a repetir porque tuvo buena acogida en las redes. Yo tengo dudas. ¿Tienes dudas? Sí, entre el apruebo feliz o el apruebo sin vacilaciones. A ver. Clarísimo. A ver, explícanos eso. ¿Por qué hay que aprobar, Jorge? Mira, yo creo, Carolina, que lo que está en juego aquí es un concepto de sociedad. Y eso está expresado y contenido en el proyecto de nueva Constitución, que representa un avance tremendo en relación con lo que ha sido nuestro país. Yo he leído la nueva Constitución y tiene elementos que son extraordinarios. La primera parte con los derechos fundamentales, la naturaleza, porque la segunda, donde está el sistema político, el sistema de justicia, el Congreso, etc., es más árida. Pero esta primera parte, cuando tú lees que hay un inciso en la Constitución que está dedicado, que dice que reconoce el lenguaje de señas chileno que se utiliza para los sordomudos. Cuando se mete en el tema de los discapacitados, de los neurodivergentes, los bomberos tienen un artículo en la Constitución y bien merecido, ¿no? Y el pueblo afrodescendiente, que no es un pueblo originario, pero que es un segmento de población importante en Chile, particularmente en algunas zonas. Es bonita la Constitución. Es bonita, tú sientes que hay algo ahí inclusivo, integrador, con una perspectiva. Yo no digo, por cierto, para que no haya ninguna duda, no digo que los derechos fundamentales al día siguiente de la prueba van a estar vigentes, porque eso es absurdo. El llegar a construir un sistema nacional de salud o un sistema nacional de educación sobre las bases que contiene la Constitución, son procesos largos, van a llevar años. O sea, hay un trabajo aquí de años, la cantidad de leyes que hay que dictar es muy grande. Va a ser un Congreso con tareas tremendas, ¿no? Pero todo eso apunta a un país más justo, más humano, más cariñoso. Yo creo que eso es lo que uno está decidiendo aquí. ¿Cómo te explicas que exministros de la Concertación, gente de izquierda, antipinochetista, en fin, no solo vaya por el rechazo, sino que compare ambos plebiscitos, el del 88 con el 2022? Mira, yo me he hecho hartas preguntas sobre eso porque hay ahí en ese grupo algunas personas por las que yo tengo particular estimación. Nunca fuimos amigos, yo no hice vida social en los gabinetes, pero sí en el trabajo diario alcanzamos una relación afectiva que yo creo que era recíproca y los veo ahora. ¿Podrías nombrar quiénes te llaman la atención? Prefiero que no. ¿Y cuáles son los temas que...? Perdona, ¿los ves ahora ahí? Los veo ahora ahí y la reflexión que me hago, Carolina, es que empiezo a explicarme por qué los gobiernos de la Concertación estuvieron por debajo de lo que eran sus metas, sus objetivos. Porque bueno, hoy día están por el rechazo, estaban ahí
Porque este así es un proceso que atravesó un punto culminante que fue, a mi juicio, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde realmente hubo un sector que estaba en el gobierno que obstaculizó al gobierno de Bachelet, que le hizo imposible llevar adelante su programa. Entonces, esa es la reflexión que yo me hago. Bueno, quiere decir que yo los interpreté mal, porque no era solo la derecha la que impidió que se introdujeran los cambios que eran indispensables, sino que también una cierta dejadez, una falta de empuje, de voluntad de un sector de la concertación. Jorge, vamos al rechazo. ¿Qué significa votar rechazo hoy día después de un plebiscito donde el 80% de las personas se manifestó por los cambios, dijo en algún punto que ya no, que la Constitución del 80 quedaba chica, donde un porcentaje altísimo también dijo que era un espacio donde la sociedad civil, ojalá lejos de la política, discutiera en torno a un nuevo texto? Si hoy día rechazamos, si hoy día gana el rechazo, ¿a tu juicio qué significa eso? Mira, yo no es por hacer algo que es como obvio. La verdad, sinceramente, es que yo creo que va a ganar el apruebo, pero eso entiendo que tu pregunta un escenario, es poner un escenario y entiendo ese escenario. Lo primero que quiero decir es que aquí hay ciertas incongruencias que han surgido, ¿no? Por ejemplo, hay un exministro que fue presidente del Partido Radical, el señor Maldonado, que acostumbra a hablar de la Constitución de Lagos, ¿no? Y hay que aprobar la Constitución de Lagos y por lo tanto rechazar la nueva, porque el rechazo es sostener la Constitución de Lagos. Y el 80% votó contra en el plebiscito. O sea, yo no sé si Carlos Maldonado se ha dado cuenta que con lo que dice está reconociendo que el 80% votó en contra de la Constitución de Lagos en el plebiscito anterior. Entonces, se producen incongruencias. Yo creo que si tú me preguntas qué ocurre si gana el rechazo, bueno, hay que ponerse en ese escenario, porque es un escenario que, aunque yo no lo creo, es posible. Por lo demás, hay encuestas que hay unas que nos golpean todos los días lunes, y ahora fue reforzada por una que salió el domingo, las dos estadísticamente nada. Dudosa. Porque hay otra por de pacotilla, porque tú comprendes que una encuesta telefónica que hace 100 llamadas y de esas 100 llamadas contestan la encuesta solo 10 personas. ¿Tú crees que todas las encuestas están manipuladas? No. Ya. No, tampoco estoy diciendo que esté manipulada. Creo que tiene una base metodológica débil. Que es muy débil. Juan Diego. Sí, temas que te preocupan o que tú crees que hay que colocarle el ojo en términos de posibles modificaciones o afinar algunos elementos de la Constitución que se está proponiendo. ¿Cuáles son? Mira, primero quiero decir lo siguiente. El capítulo 11 del texto constitucional que se plebiscita está entero dedicado a la reforma de la Constitución. O sea, reformar la Constitución no es escandaloso ni siquiera para la propia Constitución. Así que cuando alguien dice, mire, yo reformaría tal cosa, reformaría tal otra, está absolutamente en su derecho. Y eso está acogido en el texto constitucional. Hay una forma como hacerlo y una forma bastante razonable. El plebiscito se le señala como una dificultad como un amarre compleja. El hecho de tener que ir a un plebiscito. 4/7 más plebiscito o 2/3. Ah, bueno, pero lo que pasa es que la Constitución... No, pero lo que te quiero decir, ¿cuándo ha sido la Constitución? Tenemos el know-how. ¿Cuándo ha sido fácil hacer Acostumbrémonos al plebiscito. No, pero nunca ha sido fácil hacer un plebiscito. Por Pero eso, los por eso plebiscitos mismo, por ese tensionan tema. mucho a las sociedades. Claro, ¿no? porque son binarios. No, pero ¿cuáles son los temas? Son binarios y producen una tensión que es diferente a las elecciones donde hay muchos candidatos, etc. Pero esa, perdón, Jorge, pero esa también es parte de nuestra locura. Nos hemos pasado toda la vida queriendo plebiscitar. Sí. Años queriendo plebiscitar, y ahora que se puede plebiscitar hipotéticamente si gana el apruebo,
resulta que es un tema súper difícil de hacer. No, pero a mí me interesa, volviendo, Jorge, el tema, Voy a ir, temas. voy a ir. ¿Cuáles son los temas que crees tú que...? Mira, yo tengo un par de temas que a mí me inquietan en la Constitución y que obviamente no se interponen en mi voluntad de votar a prueba, pero que voy a estar atento para la primera ocasión que haya, tratar de contribuir a que se corrijan. El primero es el sistema político. Ya. Yo soy partidario de un sistema semipresidencial. Ya. Me parece muy presidencial. Me parece todavía muy presidencial. Creo que un sistema semipresidencial, esto lo sostengo ya desde hace muchos años, además con un grupo de gente, ¿no? Hay gente que de distintos sectores que hemos considerado, por ejemplo, que la experiencia francesa o lo que fue en su momento la experiencia portuguesa o austríaca, tienen elementos muy interesantes en cuanto se produce una distribución del poder central entre el presidente de la República o jefe de Estado y un primer ministro que tiene una dependencia del Congreso porque tiene que garantizar su mayoría en el Congreso y si no lo tiene, tiene que salir cascando. Ok, Ya. ¿qué más? ¿La unicameralidad? No, la reelección. Yo no estoy de acuerdo con la reelección No. ¿De los presidentes? ¿No? ¿Por qué no, José? Mira, Porque mira, yo creo que cuando un presidente se transforma en candidato, ese gobierno Bueno, empieza sí. a complicarse mucho. ¿Y alargar el periodo de 4 a 6? Porque los ciclos políticos son muy cortos. 4 no se alcanza a hacer Nada. Poquito. 5 años puede ser, 6 era el antes. tema del Poder Judicial y el sistema Sí, le iba a judicial. preguntar lo mismo. Pero me preocupa eso, que el presidente que se va a reelegir comienza a ser bombardeado por su oposición interna, porque habrá otros que quieran en su sector ser candidatos, y por la oposición, ¿no? Que empiezan a fustigarlo. Y eso produce una traba en la gobernabilidad de ese periodo. Las acusaciones sobre intervencionismo electoral. Es muy complicado, creo yo. Y lo último, porque reelección. desgraciadamente Sí. se nos acabó el tiempo, pero ¿estás de acuerdo con que se elimine el Senado? Estoy de acuerdo con que, se elimine el Senado y se transforma en la Cámara de las Regiones. Ahora me da lo mismo cómo se llame. Si quieren, le ponemos a la Cámara de las Regiones Senado. el PP de las Regiones y a la Cámara de Diputados el Consejo, la Asamblea de Diputados. No me importan los nombres. Pero yo creo, Carolina, que se ha hecho mucho sobre este tema y por razones que no me parecen muy nobles en algunos casos, como el caso de algunos senadores socialistas que acaban de ser electos. El punto es el siguiente: el Senado tiene en la consideración ciudadana una aprobación bajísima. Y la Cámara de Diputados también, y los partidos políticos también, porque nadie habla aquí, todos hablan. Aquí los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo. ¿Y dónde está el 90 y tantos % de chilenos que no están en los partidos? Están en organizaciones sociales, en nada, o en movimientos sociales. Es un mundo muy importante. Ahora, la Convención Constitucional tenía el otro día en una encuesta que publicó un diario que decía... no es de ninguna de estas dos, pero decía, solo un 28% aprueba la convención. Bueno, comparado con el Senado, la Cámara de Diputados y los partidos políticos, Como 20 puntos. hay que aplaudirlos, ¿no? Y yo aplaudo a la Convención Constitucional y a los constituyentes que han sido muy maltratados inmerecidamente. Jorge Arrate aprueba, pero está en la duda. No sabe si aprobar feliz o sin contemplaciones. Muchísimas gracias, Jorge, por la conversación. Esa es una esta tercera noche. opción, sin vacilaciones. Sin dijimos. vacilaciones. Pero también puede ser sin contemplaciones. Era con B. Era B con B. Muchas gracias. Nos vamos a la Gracias, pausa. A la Jorge. vuelta hablamos de seguridad alimentaria, de cambio climático, de inflación, del precio de los alimentos con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Vamos y volvemos. Tal cual. De regreso en esta edición de Días Contados, saludamos al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. ¿Cómo estás, Esteban? Buenas noches. Carola, un gusto y días de lluvia, feliz. Sí, qué bueno ha estado eso. Yo creo que superó los pronósticos y eso incide directamente, sobre todo en las regiones más golpeadas por la sequía, como Coquimbo, estoy pensando, Todo el centro norte, ¿no? en una recuperación importante del agro. No, claro, y además eso estimula lo que se llama intención de siembra. Un tercio de las siembras son mayo, que es trigo básicamente, pero la mayoría es ahora agosto y septiembre. Los arroceros, el maíz, la avena, muy importante
estamos cerca de los promedios históricos, no del promedio de la gran sequía, que son los últimos 12 años. Estamos mucho mejor que los años venideros. Increíble, o sea, hay regiones que superaron el déficit hídrico, como la Araucanía, Biobío. Y los ríos también. La de los ríos también, que increíble que hayan sido zonas con déficit hídrico. Y en Santiago entiendo que estamos con un 33% de déficit. Respecto al histórico, pero el doble de lo que ha ocurrido en los últimos 12 años. En los últimos años. ¿Y en el norte, en la región de Coquimbo y Atacama? Igual, están 35 respecto al histórico, pero felizmente el nuevo frente que viene al final de esta semana también tiene efecto particular en Valparaíso, Coquimbo y una parte de Atacama. Ya, hablemos de una situación que preocupa, por cierto, a los chilenos, que es el precio de los alimentos. Usted, ministro, ha estado desde que asumió dando respuestas concretas o ideas creativas para que las personas puedan hacerle frente al alza de los precios producto de la inflación que se produce, digamos, por varios factores, incluido también el de la sequía, ¿no es cierto? ¿Cómo describiría este momento mientras nos apoyamos en una gráfica que ha elaborado la Fundación Sol y que da cuenta del alza en el costo de la vida y cómo han subido, digamos, elementos básicos de la canasta familiar como el aceite vegetal con un 68,6%? La harina, no veo muy bien, me queda un poquito lejos el monitor, pero ustedes lo están viendo allí. Las paltas, en fin. ¿En qué situación estamos ahora en que la inflación no está dando tregua? ¿Qué se puede esperar, sobre todo con decisiones del gobierno como entregar un bono de 120.000 pesos que en algo puede ayudar, pero que no es la solución definitiva, en un escenario que no pareciera que va a cambiar pronto? Claro, hay que reiterar a las personas, Carola, que a nivel mundial el trigo y los aceites comunes se dispararon, producto especialmente de la guerra Rusia-Ucrania, porque cuento corto, ellos eran los grandes productores. Entonces, ojo, porque hay sustitutos, hay aceite y soya y limón, alternativas complementarias. Y sobre la inflación mundial, que está en 8-10%, nosotros hemos podido demostrar con el índice Mejores Alimentos de Temporada que en el caso de Chile se ha logrado sortear esta crisis gracias a que hay una producción de nuestra diversidad agrícola gigante y que particularmente en las ferias libres, que son un 50 o 60% más barato que los canales tradicionales supermercados, son una tremenda alternativa. Y a propósito de la palta, estuve hace 3 días en Talca y vendían a $1.50 la palta chilena y la californiana, ¿no? Como le llaman. Y las papas siguen a 500 pesos, el limón, las naranjas, el kiwi, las manzanas a precios incluso iguales que el año pasado. Entonces, hay opciones. Y lo otro que nos ha ayudado es que Chile es muy fuerte en carnes blancas. Hay una industria ahí de muchos actores. Entonces, el pavo, los pollos, el cerdo ha tenido una cierta estabilidad. Ahora, versus las carnes rojas que han subido muchísimo. Sí, muchísimo. Pero ahí hay que recordar que, para que la gente lo sepa, valdría 2 lucas la gasolina si no es por toda la plata que el gobierno ha puesto en los sistemas de estabilización de precios de combustible. Aparte, este bono de 120.000 pesos, están estos 8.200 pesos por carga mensualmente, que se ayuda a 1.700.000 personas. Y además, hemos dado unos créditos agrícolas históricos, triplicamos el crédito agrícola comparado con el primer semestre del último gobierno de Piñera, del último año, y el INDAP ha estado ayudando a los campesinos y estamos bonificando por hectárea de siembra hasta 1 millón de pesos, con una ayuda histórica en la nueva democracia para sostener nuestra producción interna, que ahora se abre también al mundo hortícola, que felizmente es muy dinámico. De Arica, fíjate, hasta Magallanes cuadruplicamos la productividad de la zona de papa con un proyecto INEA que mejoró un sistema de control del viento patagónico, hasta Arica, que es la región que ha estado más dinámica en los últimos años y que produce tomate y verduras para todo el norte y también llega a los valledores acá en Santiago. Ministro, ha habido un empobrecimiento en Chile, producto de la pandemia y de distintas situaciones. Hay gente que está pasando hambre en este momento en el país. ¿La gente se está alimentando peor?
A ver, alimentándonos peor hace rato. Recuerda que en la OCDE somos de los países con mayores problemas de obesidad por mala comida. Entonces allí hay un movimiento. Ese es el problema de Chile, no la Claro, desnutrición, digamos. Es un problema de cultura. Sí. Entonces también esta crisis hay que verla como oportunidad. Así como no usemos menos el auto, más transporte público, también hay que hacer una transición a comer 5 veces al día fruta y verdura, como se recomienda mundialmente, ya ir a comida con menos carbohidratos y vamos a las legumbres, vamos a la zanahoria. O sea, hay una posibilidad enorme de valorar los productos agrícolas y tener una alimentación más sana. Ya, pero ¿cómo se logra ese cambio cultural cuando sabemos que, así para una cosa bien concreta, sabemos el valor de las legumbres y que antes eran parte del menú habitual de los chilenos porque había una mujer que los preparaba y los dejaba remojando en la noche y los cocinaba, y esa mujer hoy día no tiene tiempo? Entonces, obviamente que las comidas basadas en carbohidratos hombres también, Carola. son más Yo fáciles. tengo una familia de 16 del barrio Estación de Rancagua y ayudábamos todos y nos tocaba hacer esas tareas también. Te lo Admirable, prometo. admirable. Te lo prometo, desde pequeño. No, sí, yo le creo, yo sé que eso es así, pero Los usted porotos, sabe las que lentejas, los garbanzos, pero felizmente, como se ha demostrado, porque también a propósito de seguridad alimentaria, Chile ha perdido básicamente la producción de legumbre. Ha sostenido en torno al 44% de la producción del trigo que requerimos para la harina, porque tenemos una buena industria de molinos, y lo mismo con el maíz, en torno al 40%, que es muy significativa para toda nuestra alimentación y también para la industria de carnes blancas. O sea, Pero hay tenemos, intercambio. ¿usted diría que tenemos autonomía alimentaria hoy? Es el concepto de soberanía. Soberanía que es lo que está haciendo este gobierno. Estamos con un programa, revivamos el programa con legumbres, estamos con un plan especial con los arroceros, estamos con este proyecto Siembra por Chile, como te decía, con estos créditos, para nuestra diversidad cuidarla. Correcto. Pero hemos perdido el legumbre. Pero el intercambio te ayuda también a la seguridad. Entonces recibimos de Canadá, Estados Unidos, Argentina, soya, trigo y particularmente de Norteamérica, también de Perú, porotos, lentejas, garbanzo. Que la estamos comprando carísima. Claro, estamos vendiendo caro también. eso ha subido menos que la harina y los aceites naturales, bastante menos la verdad, pero ha tenido una alza por sobre el promedio porque hay una demanda de alimentos a nivel mundial. Pero hay otras áreas nuestras que se han dinamizado. La quinoa, que es re importante. Te insisto en la producción hortícola. O sea, hay pimentones, hay tomates, no solo en temporada de verano, verduras, el repollo, a precios muy razonables, también bruselita, bueno, etcétera, ¿no? Hay alternativas en nuestras ferias. Que encuentro fascinante este tema y yo estoy muy de acuerdo con usted que ese es el camino, sin duda, por todos los desafíos, la crisis climática, en fin. ¿Cómo hacer? Estoy pensando en si usted tiene, por ejemplo, presupuestado, si Hacienda le puede dar a Agricultura un buen presupuesto para hacer una buena campaña de bien público que de verdad penetre y genere cambios culturales en la población y que sea también, digamos, consistente con la realidad de las personas hoy día, con sus tiempos. Sí, en fin. Carola, con FUCOA, que es una fundación de comunicación campesina, y también las redes de gastronomía chilena, todas nuestras seremias de agricultura han estado, métale, con los feriantes, con los productores, con las cooperativas de agricultura familiar campesina, diciéndole a la gente aquí hay productos con valor, desde nuestra tierra, de alimentación sana. Eso es lo que se llama los circuitos cortos. Vamos a valorar la producción regional. Tenemos una producción de papa maravillosa, para qué decir en Chiloé y los mapuches, esos son extraordinarios, Carahue, Puerto Saavedra, Teodoro Smith, increíble la producción de papa diversa de muy buena calidad, y es el foco de seguridad y soberanía alimentaria que, adelantándose a esta crisis mundial, es un gran mérito de apruebo de dignidad de la alianza matriz del presidente Boric y que es parte fundamental de nuestro programa de gobierno. Quedémonos en la Araucanía, conocida durante toda la historia chilena como el granero de Chile. ¿Qué está pasando con los efectos de la violencia en las siembras, en las cosechas? Sabemos que hay amenazas sobre los agricultores, grupos armados que llegan en 3 camionetas, 20 personas a decir, lo sabemos, o me pagas
o te quemo la cosecha completa, y ahí tiene que intervenir la policía y hacer esto que se llama la cosecha segura. Esto está teniendo una repercusión en la matriz de producción agrícola de la zona. ¿Cómo ve el gobierno este asunto? Bueno, algunas asociaciones de agricultores decían 20% menos de siembra, no son los datos que nosotros tenemos. ¿Qué datos tienen en la ustedes? región que más bien va a haber 3-4% menos de siembra, según lo que está... Por la hechos primera- relacionados con la violencia. No. Esto tiene que ir mirando a la región de la Araucanía como total. Ok. Porque también, Carola, seamos concretos con los datos, los últimos 6 años ha crecido la violencia en lo que se llama Gualmapu Centro-Sur, pero los últimos... No lo van a retar por decir Gualmapu, ministro, En los últimos 2 pero meses, sabemos perfectamente en los últimos lo que 2 meses ha bajado un 80% la afectación, atentados, afectación de carreteras, sistema de comercialización. Hay, entre comillas, una vuelta a los promedios más históricos de actos de sabotaje y violencia que esta alza gigante que hubo. Entiendo. Felizmente hay resiliencia tanto de los medianos grandes agricultores, como tú bien decías, la producción de trigo, fundamental en la historia de la región de la Araucanía, Malleco, Cautín, con una gran importancia, pero también las comunidades mapuche, el 90 y tanto % de las comunidades mapuche que producen, que generan diversidad, leche, tienen vaca, tienen ajo, tienen cultivos tradicionales, las verduleras maravillosas Las hortaliceras. de Temuco, que las defendimos con abogados, ¿no? Cuando las echaban Así es. de los mercados hace algunos años. Eso genera una parte muy importante de la seguridad alimentaria de dicha región y también del país. Ya, ¿y cómo se No. resuelve la amenaza O sea, al agro no. que representa la violencia? ¿Debiera el Estado Carola, asegurar? Se resuelve como en todas partes los conflictos territoriales duros. En todas partes se han resuelto con un triángulo. Primero, reconocimiento, niveles de autonomía, universidades indígenas, eso. Segundo, dinero mayor, aporte significativo de devolución de tierra. Y tercero, eficiencia policial, ¿no? Y creo que el gobierno está trabajando en esas 3 líneas. Perfecto. Le propongo que nos vayamos a los temas más políticos de cara al escenario constitucional en el que estamos y el plebiscito que se acerca. Yo sé que los ministros no tienen toda la libertad que tienen antes de ser ministros y ser dirigentes políticos, como el caso suyo, inicialmente en el MAPU de joven, luego militante del PPD, luego fundador de la Federación Regionalista Verde Social, partido en el que milita ahora, y la posición que el gobierno, digamos, la delicada posición en la que está el gobierno respecto de lo que va a pasar el 4 de Pero septiembre. el Contralor dice que si hablamos en virtud de lo que sería importante para nuestro sector, yo le digo al tiro que este énfasis del texto constitucional en seguridad y soberanía alimentaria, el Estado regional que genere más desarrollo de la ruralidad, están los problemas de conectividad, falta de recursos, la ley de renta regional, hemos peleado siempre por los royalties, y una gobernanza del agua más responsable, son materias que el gobierno elementos aprueba, extraordinarios obviamente. que es importante valorar. Ya, le quiero mostrar el video del diputado Leonardo Soto, que después retiró porque puede ser un ejemplo de cómo se pueden confundir las cosas y de la necesidad de prescindencia versus donde tiene el corazoncito la coalición gobernante. Veamos lo que pasó con el diputado Leonardo Soto y luego nos trasladamos allá, lo comentamos en la mesa junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Estamos aquí en el Salón Carrera de la Moneda, donde está la oficina del presidente Gabriel Boric. Estamos junto a la directiva del Partido Socialista. Tenemos una reunión de coordinación para poder apoyar con mayor fuerza y con mayor coordinación la opción del apruebo. Así que en los próximos días les vamos a estar contando. Bueno, esto puso en aprietos al gobierno, el diputado Soto después lo retiró, pero ¿cómo se vive al interior la necesidad de prescindencia? Bueno, Esteban más o menos nos decía, el ministro de Agricultura, cuál es su posición en su tema específico, pero es una cuestión complicada, ¿no? Bueno, es complicado que no haya acuerdo en Chile para salir del despertar social, de la falta de equidad, del centralismo excesivo, de la falta de mayor austeridad en las instituciones públicas. Hay un clamor de igualdad. Entonces lo importante es que como gobierno y como ministro estamos en el legítimo derecho de decir vamos a una nueva gobernanza del agua, que hay que hacerlo, ¿no? Gane el apruebo reformado, gane el rechazo con supuesta voluntad de
de ir a los cambios estructurales, a las transformaciones. Hay cosas que necesita el país, necesitamos más inversión en el sector rural. Ve esta cosa vomitiva de por año, todavía 1000 postas, 2000 escuelas, personas en todo el sector rural sin internet, y se ha hecho gárgara porque ha faltado recursos para focalizar planes de conectividad básica. Entonces, un concepto que se inventó a propósito de la Universidad de Concepción. ¿Se acuerdan de Augusto Parra, que fue esta idea de Estado regional, que es un intermedio entre Estado centralizado y Estado federal? Tiene una tremendo potencia. Entonces, independiente de las legítimas posturas, ojalá que esta idea de más descentralización, gobernanza responsable del agua, mayor tributación con impacto territorial, y esto de seguridad y soberanía alimentaria, que está en el texto constitucional, en cualquiera de los escenarios se valore, porque eso es muy importante para la agricultura. Ministro, le voy a leer el artículo 58 del nuevo texto, que habla justamente del tema alimentario. Dice, el primer inciso, que toda la persona tiene derecho a una alimentación adecuada, eso, pero quiero leer el segundo. El Estado garantiza en forma continua y permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos que satisfagan este derecho, especialmente en zonas aisladas geográficamente. ¿Cómo se imagina usted de ganar el apruebo que el Estado puede garantizar esta seguridad alimenticia en zonas en general de la población y en zonas más aisladas? Hay varias tareas, que los puertos tengan prioritario la importación y exportación, porque la seguridad alimentaria también tiene que ver con importación a veces de alimentos. Segundo, tiene que haber en este nuevo modelo de desarrollo estos recursos por ley que aseguren un fondo de recuperación del suelo, la calidad del suelo, de apoyo... Perdón, recuperar para cultivar. Claro, tiene que recuperar para cultivar. La disponibilidad de agua de todos los actores, que los pequeños también ingresen a la gobernanza por cuenca, que exista tecnificación por zona en los casos de cuencas con extrema escasez hídrica. Recordemos, con el sistema de subsidio a los privados que hacen los proyectos, en 40 años de la Comisión Nacional de Riego, está el 92% de la fruta de exportación tecnificada y solo el 10% de la agricultura familiar campesina. O sea, el chancho está mal pelado. Entonces, tenemos que lograr que el Estado tenga más recursos convergentes, también con los gobiernos regionales, para poder producir mejora en la distribución de agua y también en que el agua llegue con certeza a la agricultura familiar campesina. Eso es fundamental para garantizar lo que tú señalas. También, y el INDAP ha hecho mucho, en Antofagasta, pero en Punta Arenas tenemos que mejorarlo, en Aysén tenemos que recuperar vocación agrícola, lo hemos conversado con la gobernadora y estamos colaborando, ¿no? Tienen que tener más seguridad alimentaria en el circuito corto, que se llama, aquí el regional, y eso es vivero, es meter plata a la ruralidad con fuerza. Y le pongo otro ingrediente más. ¿Cómo se hace agricultura con perspectiva de género? ¿Cómo están trabajando ustedes la mirada más hacia el mundo, hacia las mujeres, ¿no? En lo que ustedes están haciendo hoy día? Paula, primero, esta cuestión pasa por el poder. Entonces, es primera vez que el Ministerio de Agricultura, 5 de sus 12 servicios lo lideran mujeres. Ajá. Segundo, en los consejos del Minagri, que eran muy, como yo digo, el guaso y la lavandera, hoy día son paritarios. ¿Qué significa eso? No, que han entrado muchísimas mujeres y son paritarios, los consejos del Minagri. ¿Pero qué son los consejos del Minagri? ¿Qué es Minagri? Minagri, Del Ministerio de Agricultura. Ah, vale. Entonces, la fundación, el consejo del FIA, que es el Fondo de Innovación, la Fundación de Innovación Antes Agraria. no habían mujeres y ahora sí hay. Y ahora están mujeres, lideresas mapuche, lideresas de la agroecología, como productoras de nueces de la región de Coquimbo, por todas partes. Entonces, segundo, las mujeres son súper protagonistas en cierta área, pero muy protagonistas. Todo lo que es el mundo apícola, todo lo que es generación de valor en las cooperativas campesinas. Es increíble. O sea, transformar la fruta en mermelada. ¿A eso se refiere usted? No, y también producir. Pero tienen más voluntad de industria. Sí. Y esto es histórico. Eso es muy notable. Porque a propósito del machismo en la historia nuestra, la Quintrala como la maltratadora, y la Quintrala mantuvo una industria. Era una hacedora de terminó empleo. allá en Granero con
Pero una pregunta, Y lo mismo, explícame, yo realmente no... Explica, si pudieras, lo del tema de los derechos de agua que pasarán a convertirse en autorizaciones ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se propone en la Eso lo Convención? propone De hecho, el Pleno de la Convención aprobó ese artículo en la Comisión de Normas Transitorias, ¿no? Que fue bien establece que a partir de que controvertido. comience a regir la nueva Carta Magna, los derechos de agua pasarán a convertirse claro, en o sea, autorizaciones. se ha hecho una especie de apocalipsis diciendo Ajá, que eran por 5 años, ninguna de esas normas se hizo. Y lo que dicen las normas transitorias es que existe una Autoridad Nacional de Agua, que ha estado dispersa. Ahí tiene que estar la Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura, tiene que estar la DGA y la DOH. Ya. Todas juntas en una Todas institución. juntas, coordinados territorialmente, sin sobreburocratización, y tiene que haber un consejo de cuenca. Ya el Código de Agua que está vigente dice que los derechos de agua no son absolutos, Sí. porque cuando no hay acuerdo y falta agua, y por tanto todo es una entelequia, porque no hay agua, aunque hayan concentrado, y todos estos zánganos que hubo, ¿no? Estos especuladores que compraban derechos de agua sin tener tierra, cuando desacoplaron, el único país del mundo, nosotros éramos como Corea del Norte del agua, en el extremismo, ¿no? Como un extremismo u otro, ¿no? El neoliberalismo más terrible. Ultranza. Gente que acumuló derechos de agua y los vendía por millones, y gobiernos regionales comprándole a pequeños agricultores derechos de agua para poder tener sus canales de sobra de agua cuando los grandes los concentraron. Entonces, Eso ya ¿qué se es lo- acabó en la modificación al código que se aprobó. ¿Y qué es lo que dice? Que el Estado es el que los prorratea. ¿Qué acaba de ocurrir en Aconcagua? Hubo acuerdo entre las 3 secciones. ¿Y qué ocurrió? El Ministerio de Obras Públicas, la DGA, tuvo que obligar un acuerdo entre las 3 para poder llenar de agua potable el embalse El Aromo, inaugurado en el gobierno de Salvador Allende el año 72, que ha salvado al Gran Valparaíso de la crisis de no tener agua potable. Entonces ya hay un rol estatal. Lo de los derechos administrativos públicos, obviamente, y ese es el ánimo de todos los actores, es asegurar el agua a los productores, pequeños, medianos y grandes. ¿No? A nadie se le mete en la cabeza que en cualquier especular. escenario que se va, o sea, estamos por Se va la a secar. seguridad y la soberanía alimentaria. Y la propia Constitución propone eso. O sea, ¿cómo vamos ¿No a hacer tiene algo motivos el agro, contradictorio? el Pero mundo no del puede agro, haber un para estar derecho preocupado? privado que alguien vende. Basta de eso. ¿Qué pasa con esa Tiene gente que que tiene asegurarse derecho? para la alimentación. ¿Qué pasa a esa gente y la que tiene cuenca. derechos de agua? Obviamente se van a reconocer, y en la medida de la factibilidad de la cuenca se van a tener que prorratear, en algunos casos asegurar también a que los pequeños tengan derechos de agua, y también importa a los gobiernos regionales que tienen los planes regionales de ordenamiento territorial que pueden poner ciertas condiciones. Hay que ir a un modelo más serio. Me impresionó positivamente la revista Mundo Agro de esta semana. ¿Ya? Una revista empresarial. Entrevistan a un, entiendo que es chileno, Pablo García Chevesich, de la Universidad de Arizona, y dice que hay que hacer 11 cosas para el agua. ¿Sabes cuál es la número 11? Desprivatizar. Porque es la única condición para que exista responsabilidad, tecnificación, cumplan con los medidores. O sea, llama a un modelo de corresponsabilidad. Entonces, dejémonos de apocalipsis. Ahora, yo mismo he dicho que hubiese deseado que ese borrador de la Constitución fuera más claro aún en que el agua es un bien biosistémico, el derecho humano al agua, y el agua para los productores de mediano largo plazo, porque la agricultura requiere inversión, por ejemplo, en frutales, 15 años, que sea de mediano largo plazo, obviamente con esa frase, en la medida de la capacidad de la cuenca, porque cuando no hay agua, tiene que haber repartir el agua de manera decente para todas y todos, ¿no? Con las Ya. prioridades de vida. Pero es partidario de eso. Muchísimas gracias, Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, por la conversación con nosotros. Podríamos seguir. Sí, pero Hay está... tanto tema, pero para la próxima. Tengan presente la agricultura siempre. Así De que todo un gracias. servidor. Esa es la frase de Todas hacerme el nuevo maneras. ministerio. Buen día. Muchas gracias. Que siga Nosotros lloviendo. nos Ya, que vamos, estén bien. termina esta edición del programa. Muchísimas gracias por la compañía en Días Contados. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao.